Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este video vamos a ver el tema de las debilidades en ajedrez. Y cómo, comprendiendo lo que son las debilidades y todo lo que abarcan, podemos llegar a mejorar muchísimo nuestro juego. ¿Por qué? Porque las acciones tácticas, los ataques al rey, los ataques de toda índole, los planes estratégicos, no surgen de la nada, sino que hay motivos, hay raíces que provocan que uno pueda desarrollar un ataque efectivo. Y estas raíces justamente son las debilidades. Por eso vamos a explorar un poco el mundo de las debilidades y vamos a entender un poco qué son, en definitiva, para el desarrollo del juego de ajedrez. Bien, en la posición actual que tenemos, si lo vemos del lado de las blancas, podemos observar que de las casillas importantes, pues bueno, esto es algo que hay que destacar. Siempre hay que tratar de ver los puntos importantes del tablero. Los puntos más importantes son, en principio, el centro. ¿Sí? Cuando hablamos del centro siempre hablamos de las casillas centrales y las que las rodean. Y por otro lado, los otros puntos fundamentales son los puntos de ataque al rey. Como podemos llegar a ver en esta posición, actualmente no estamos cercanos a atacar al rey. Estamos bastante lejos, de hecho. Tenemos las piezas muy lejos. Pero sí tenemos una razón por la cual podemos pensar que se puede atacar por el medio, por el centro del tablero. Y esa razón, y atención a esto, porque acá vamos a comprender gran parte de la estrategia del ajedrez, y es que la configuración de peones me permite encontrar debilidades o fortalezas para mí o para el contrario. Y lo podemos observar ahora. Si vemos solamente los peones por un momento y nos olvidamos de las piezas, vamos a observar algo muy importante. Que de todos los peones que se encuentran, hay uno que es imposible que lo defienda otro peón. Porque a este, si lo muevo hacia adelante, quedaría defendido por el de B7. En cambio, si yo moviera, por ejemplo, más adelante, yo podría mover este peón y defenderlo con este. Y lo mismo sucedería con cada uno, ¿no? Yo podría mover este mismo y que quede defendido así, quedaría en cadena. Lo que no voy a poder, lo que no voy a poder va a ser defender a este peón con otros. ¿Por qué razón? Porque los dos peones que lo podrían defender ya están por delante y los peones no retroceden. Entonces, automáticamente este peón se convierte, ¿sí?, en el punto débil. Y más aún se convierte en punto débil porque yo tengo manera de atacarlo. Esto es algo muy importante. Las debilidades son debilidades cuando yo las puedo aprovechar, ¿sí? Si hay una debilidad y está fuera del alcance de mis piezas, y hablo fuera del alcance de que no las puedo trasladar en pocas jugadas, entonces no es una debilidad realmente. Si ahora yo tuviera, por ejemplo, un peón adelante de este peón de D6, dejaría de ser una debilidad porque no tengo forma de atacarlo. Como mucho puedo atacarlo con el caballo, pero no va a pasar de eso. Está lo suficientemente defendido y no es una debilidad. Ahora fíjense que la diferencia es que no estando este peón de D5 que acabamos de mostrar, yo tengo la columna que da el peón D, la columna D, semiabierta, ¿sí? Cuando hablamos de columnas abiertas hablamos de las que no tienen ningún peón. Cuando hablamos de columnas cerradas son las que tienen peones de ambos bandos, como por ejemplo podrían ser esta. Y cuando hablamos de semiabierta es cuando hay peones de un solo bando, como en este caso. Entonces nosotros sabemos que podemos traer la torre y empezar a ejercer una presión sobre el peón. Pero también tenemos que especular que las negras no se liberen en algún momento con la jugada de 5. La jugada de 5 liberaría a las negras en algún momento. Y el negro podría ir preparando eso. Sería un plan posible para las negras tratar de salir de esta debilidad. Ahora, yo quiero fijar esta debilidad del todo. ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, con otros peones. Porque fíjense que si en este momento no puede jugar de 5, es por el peón de E4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tratar de que un peón controle el de C4
peón de C2 que vaya a C4, controle también de 5. Y para esto lo voy a hacer con una jugada de amenaza. Fíjense lo que vamos a hacer. Como está la dama en C7, caballo B5. Y ahora, si por ejemplo, dama B6, en lugar de irme directamente con el caballo, voy a jugar ahora C4. Y con esto, no solo defiendo el caballo temporalmente, sino que fijo la debilidad en la casilla de 5. Ahora si por ejemplo viniera a 6, podría volver a C3 con el caballo. Y nuevamente prepararme porque acá un punto fundamental. Los caballos son la pieza que mejor se ubica en los puntos débiles. ¿Sí? Y yo no les dije, bueno, hablamos de que la debilidad era el peón de D6, pero no dijimos por qué ahora D5 es la casilla más débil que tiene el negro. Bien, la primera razón es porque está en una columna abierta y justamente delante de una debilidad, de un punto de un peón débil. Pero por otra parte hay una razón fundamental y es que si el caballo fuera a D5, no existe ningún peón que pueda desalojarlo. Y si no existe ningún peón, quiere decir que solamente lo pueden desalojar piezas de igual o de más valor. Es decir, un caballo, un alfil o yendo más arriba una torre y una dama. Por lo tanto, esto convierte a la casilla de 5 en un punto fuerte para las blancas, para ubicar su caballo u otra pieza. ¿Cuál es el problema? Si ahora, por ejemplo, vamos a suponer vamos a hacer una jugada para las negras. Si yo ahora hiciera caballo de 5 directo, lo malo sería que ahora me hacen caballo por capturo, en este caso, bueno, tengo que capturar de C. Y como habíamos dicho antes, la debilidad de las negras desaparece. Porque ahora tengo un peón enfrente y ya no puedo atacarlo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo como plan estratégico en este caso? Preparar a una pieza para que capturen de 5 y siga manteniendo la presión sobre el punto de 5 y sobre el punto de 6. Por lo tanto, la jugada sería torre A de 1. No solo es buena la jugada porque ya mira el punto de 6 al peón de 6 con ganas como para atacarlo, sino que ahora en la próxima jugada, por ejemplo, vamos a hacer una jugada como dama C7 de vuelta. Entonces ahora yo ya podría jugar caballo de 5. Porque si caballo por ahora voy a tomar de torre. Y fíjense que no solamente mantengo el control de la casilla de 5, sino que sigo presionando con la torre. Y aparte una cosa más. Y acá viene otro de los puntos que hay que conocerse de pe a pa en la estrategia. Que es el doblaje de torres. Las torres cuando se doblan tienen un poder increíble. Incluso más fuerte que una dama. Entonces la jugada torre por D5 no solamente mantiene el control que queríamos, sino que también prepara la jugada torre E de 1 para de esta manera doblarnos de torre y empezar a ejercer toda la presión sobre el punto de 6. Y como lo pueden observar rápidamente, rápidamente habiendo reconocido que todo pasaba por la casilla de 5 y por esta debilidad, pudimos rápidamente generar un plan estratégico y en pocas jugadas llevar el control de la partida. Ahora vamos a ver qué pasa si hay otras clases de debilidades, ¿no? Aparte de las debilidades de casillas, están las debilidades de líneas. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá porque estamos haciendo macana. Vamos a poner peón negro. Si yo estoy en una posición en la cual el rey se encuentra, como en este caso, en la octava línea, sin darse ningún aire, y cuando hablo de aire hablo, por ejemplo, de esta jugada H3, que me permite que si yo hago, por ejemplo, torre de 7 y viene el jaque en B1,
yo tengo esta casilla para escapar con el rey. Caso contrario, si las negras hicieran, por ejemplo, en este caso torre B2, perderían automáticamente con el mate pasillo. Entonces se dice que, dada esta situación, hay una debilidad en la octava fila. Las debilidades en octava o en séptima son fundamentales porque son generalmente donde está el rey. Pero fíjense una cosa, que también debilita a la torre. Porque vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que en esta posición las negras jugaron caballo B2, ¿sí? Que es mala de todas maneras. La torre en este momento queda esclavizada, ¿sí? Queda sobrecargada. Ese es otro concepto importante, la sobrecarga. Sobrecarga es un tipo de debilidad. Está sobrecargada. ¿Por qué? Tiene que defender al caballo, pero al mismo tiempo controlar la octava fila para que no le den mate al rey. Por lo tanto, a la jugada caballo B2 podría seguir la jugada dama por B2. Sabiendo que la torre negra no va a poder capturar a la dama por el mate que se viene en el fondo. Bien. Otro tipo de debilidad de línea. Fíjense lo siguiente. Vamos a poner algunas piezas más para que no moleste. Bueno, en esta posición, vamos a poner acá. Vamos a poner ahí, perfecto. Fíjense que hay una debilidad muy importante en las negras. Y esa debilidad es una línea. ¿Qué línea? La diagonal. Y acá viene otro punto importante conceptual, que es que siempre que se mueve un peón o se captura con un peón, se debilita o se abre una línea. La causa de que esta diagonal sea débil es el movimiento G6 que se hizo en algún momento de la partida. Por eso, cuando alguien juega India de Rey o demás, es tan importante cuidar el alfil de negras, porque es el que custodia las casillas que estoy de alguna forma dejando débil cuando juego G6 y juego con los peones en casillas blancas. Por lo tanto, siempre que nos cambien el alfil de casillas negras, más si las blancas tienen el alfil de casillas negras también, voy a sufrir muchísimo por las diagonales y por todas las casillas negras. Pero bueno, en la posición actual, esto se agrava mucho más porque esta diagonal está justamente sobre el rey. Y tengo que reflexionar algo. Si yo, en este momento, no tuviera el contratiempo de este caballo, la jugada dama F6 sería totalmente decisiva. Porque amenazo mate en G7 y mate en H8. Cualquiera de los dos. Por lo tanto, si volvemos un toque a la posición, van a ver que la jugada es muy sencilla. Acá se da un motivo táctico justamente por la debilidad de la línea diagonal, ¿sí? Que permite el armado de la maquinita, como se le dice, pero también el tema táctico de la desviación, ¿no? De la eliminación de la defensa. Porque después de la jugada torre por caballo, torre por H5, las negras tienen que abandonar, ¿sí? Prácticamente. Porque si, por ejemplo, viniese
jaque tengo tanto mate de esta forma, ¿sí? En este caso en realidad tiene todavía dama G4. Pero también podría jugar directamente dama F6 y el mate es imparable, ¿no? Porque incluso a dama G4 tengo dama H8 mate también. Entonces, dijimos que la sobrecarga era una manera de debilidad. La sobrecarga también se da cuando hay dos piezas de mucho valor que comparten una misma fila, columna o diagonal. Y el caso que les voy a mostrar es el siguiente. En esta posición, vamos a poner a dama así la ventaja se nota. En esta posición actual, las negras tienen dos piezas muy pesadas, como el rey y la dama, las más importantes, compartiendo una misma diagonal. Y esto es como los elefantes en la tela del araria, ¿no? No resiste. Con el agravante que yo tengo el alfil de casillas blanca, por lo tanto, podría pensar en algunos casos una maniobra para clavar a la dama. Recordamos que era clavada. Bueno, clavada, ¿sí? Era, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Acá sería clavada. Sí, si bien acá tiene forma de defenderse con F5, pero la acción que acabamos de hacer es clavada. Esto quiere decir que la dama no puede moverse más que para capturar a la pieza y sobre la misma diagonal que estamos atacando, porque se encuentra el rey atrás. Está clavada en tanto a mantenerse en la misma diagonal que el alfil la está demorando. Pero como la posición acá es diferente, vamos también a jugar con la combinación. Cuando hablamos de combinación, siempre hablamos de juntar dos temas tácticos. Por ejemplo, hablamos de ataque doble y clavada, ¿sí? Vamos a tratar de combinar los dos temas tácticos para hacer una combinación, valga la redundancia. Y fíjense que además de este detalle de la clavada, y nosotros decimos, bueno, clavadas serían acá en F5, pero me van a comer. Pero bueno, tengo que suponer que va a suceder eso y que la dama va a cambiar de posición de donde está actualmente. Por lo tanto, analizo algo más, que tengo otra pieza importante de ataque y es el caballo. Así es que me doy cuenta que el caballo tiene una serie de jaques al rey, que son estos dos. Ninguno de los dos estaría funcionando, en este me come la torre y en este me come la dama. Pero fíjense que si yo combino esta idea de la clavada con el ataque doble, surge la jugada alfil F5. Ganando la partida. ¿Por qué? Porque si ahora viniese dama por alfil, seguiría caballo E7, ataque doble, doblete y chau dama. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Fueron un montón de ejemplos, pero bueno, espero que haya quedado claro. Es una introducción recién al tema, estaremos profundizándolo más y combinándolo con algunos ejercicios. Así que hasta la próxima y espero que anden bien.